Iniciar con esta clase. Ya revisamos la clase anterior acerca de la definición de los autómatas y estábamos revisando acerca de que era un autómata finito determinista. Y lo que habíamos mencionado es que un autómata finito determinista tiene la característica principal de que solamente de un estado con una entrada o con un símbolo de entrada, la función de transición devuelve un estado. Pues la función de transición, sí, que tiene un estado y un símbolo de entrada, devuelve solamente un estado. Esa es la característica principal de los autómatas finitos deterministas, que no es la misma que los autómatas finitos no deterministas, ¿no? Esa es la variante principal. Entonces, también habíamos señalado que un autómata finito determinista se define o se representa a través de un conjunto de 5 elementos o de una quíntupla, en las cuales el primer elemento es Q, que es el conjunto de estados, sigma, que es el conjunto de signos de entrada o de símbolos de entrada, delta, que es la función de transición, Q0 es el estado inicial y F es el conjunto de estados finales. Después de eso habíamos hecho un ejercicio para reconocer si un autómata que yo se había presentado es un autómata finito determinista o no determinista. Y ya dimos las razones por las cuales el autómata que habíamos planteado era un autómata finito al inicio no determinista y luego lo convertimos en un autómata finito determinista. Bien, entonces, una de las funciones principales de un autómata es reconocer qué cadenas están dentro de un lenguaje. Por tal motivo, vamos a ver en esta clase cómo procesa o cómo se procesan las cadenas utilizando los autómatas finitos deterministas. Recuerden también que al inicio de esta asignatura habíamos visto algunas propiedades de las cadenas y de los lenguajes también, en la que se podía concatenar, en la que se podía hacer la unión de tanto cadenas como de lenguajes. Bien, dado eso, vamos a ver cómo un autómata finito determinista procesa una cadena o cómo reconoce una cadena un autómata finito determinista. Sí, aquí dice lo primero que tenemos que entender sobre un autómata finito determinista es cómo decide si aceptar o no una secuencia de símbolos de entrada. Una secuencia de símbolos de entrada o una secuencia de símbolos representaba una cadena, ¿no? Entonces dice, el lenguaje del autómata finito determinista es el conjunto de todas las cadenas que acepta. Bien, hay dos cosas importantes. Primero, entender cuándo una cadena, si es aceptada por un autómata finito determinista, y que el conjunto de cadenas que es aceptado por el autómata finito determinista se denomina lenguaje. Y ese lenguaje es un lenguaje regular, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Si supongamos que A1 concatenado con A2 y concatenado con A hasta la N es una secuencia de símbolos de entrada, es decir, una cadena. Comenzaremos con el autómata finito determinista en el estado inicial Q0. Consultamos la función de transición, por ejemplo, delta. Recuerda que la función de transición recibía un estado y un símbolo de entrada o un símbolo del alfabeto, ¿no? En este caso, delta está conformado por Q0, que es el estado inicial, y A1, que es un símbolo de esta cadena que estamos observando en la parte superior, ¿no? Entonces, aquí tenemos la cadena que va a ir desde A1 hasta AN. Aquí tenemos la función de transición que tiene un estado y un símbolo. ¿Y que me devolvía la función de transición? Me va a devolver otro estado, que en este caso va a ser Q1. Dice, comenzaremos con el autómata finito determinista en el estado inicial Q0. Consultamos la función de transición, por ejemplo, de Q0 y A1, que es igual al estado Q1, para hallar el estado al que pasará el autómata finito determinista. El autómata finito determinista A es después de procesar el primer símbolo de entrada A1. Entonces, después de procesar el primer símbolo de entrada, el autómata finito determinista pasa del estado Q0 al estado Q1. A continuación procedemos
o procesamos el siguiente símbolo de entrada, que en este caso sería A2. Evaluando delta, ahora estamos en el estado Q1 con entrada que es A2. Supongamos que este estado es Q2 mismo, o bueno, es Q2, ¿no? El resultado de esta función de transición que está acá. Continuamos aplicando el mismo procedimiento para ya los estados Q3, Q4 y Qn, tal que la función de transición de Qi menos 1, ¿sí? Y la entrada AI es igual a un estado Qi para todo I. Si Qn pertenece a F y F es el conjunto de estados finales, les quiero decir que el último estado en el que llegamos, que es Qn, es un estado final, entonces la entrada desde A1 hasta A a la N se acepta. Si no lo es, se rechaza. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis de una cadena, en este caso hicimos el análisis de la cadena que está conformada por A1 hasta A a la N, y esa cadena la empezamos, y esa cadena la empezamos a procesar con cada uno de los estados. Y si al final, cuando nosotros ya tenemos el último símbolo, el último carácter de la cadena, que en este caso es AN, y el último estado, que es QN, si ese resultado de AN me da como resultado un estado del conjunto de estados finales, entonces la cadena va a ser aceptada por el autómata. Bien, tal vez esto parezca un poco complejo, pero lo vamos a tratar de explicar de una mejor manera. Entonces, la parte conceptual de cómo un símbolo, perdón, una cadena es aceptada por un autómata. Bien, para hacer un poco más gráfico a esta parte, vamos a utilizar el JFlap. Sí, voy a compartir. Voy a compartir el JFlap. Voy a cerrar esto. ¿Qué es lo que voy a poner? Voy a poner un autómata 1, 1, 0, y aquí voy a tener 0. Aquí voy a hacer también 0. Voy a tener 0. Entonces voy a poner mi estado inicial y mi estado final. Tengo esto, yo tengo mi autómata. Y entonces, vamos a ver la definición que acabamos de leer, cómo funciona, ¿no? Decimos que una cadena es reconocida por un autómata si va desde el estado inicial y llega a uno de sus estados finales. En este caso solamente hay un estado final que es Q2, pero pueden haber muchos más. Entonces vamos a ir haciendo una simulación. Supongamos que yo quiero saber si mi autómata reconoce esta cadena 1, 1, 1. Bien. Para hacer primero un testeo, bueno, voy a hacerlo nuevamente. Lo que hay que hacer es aquí entrar a input. Si quiere hacer paso a paso, se pone paso a paso. Se pone la cadena que yo quiero saber si este autómata que diseñé la reconoce. En este caso la cadena es 1, 1, 1. Que vendrían a ser, el 1 representaría lo que vimos anteriormente, A sub 1, el otro 1 A sub 2 y el tercer 1 es AN. Entonces, yo con esta cadena debería llegar desde el estado inicial que es Q0 al estado final que es Q2 para que esta cadena sea aceptada por el autómata. Entonces, como ustedes están viendo aquí, yo me encuentro en el estado, Q0. Está aquí y aquí está en oscuro, ¿no? Bien, si le doy step, que es el siguiente paso, ya me ha reconocido el 1, ¿sí? Es decir, que ya lo ha consumido o ya ha sido leído este primer 1 que está aquí y se pone ensombreado, perdón. Y del estado Q0, yo he ido al estado Q1. Recuerden que esa es la función de transición del estado Q0 con el símbolo de entrada a qué estado puedo llegar y puedo llegar al estado Q1. Después sigo dando el siguiente paso que sería reconocer este siguiente 1 que está aquí. Y ¿qué es lo que me dice? Que del estado Q1 yo pasé al estado Q2. Sí, ahora estoy en el estado Q2. Sí, en este momento es un estado final, pero todavía la cadena no ha sido terminada,
de recorrer, es decir, que apenas yo voy leyendo dos unos. Me falta leer el siguiente uno. Y si es que al leer el siguiente uno yo llego a un estado final, entonces la cadena va a ser reconocida por el autómata. Pero si cuando yo leo el siguiente uno no llego a un estado final, la cadena no va a ser reconocida por el autómata. Entonces pongo siguiente y vuelvo al mismo estado Q2. Y este recuadrito de aquí ya se puso en verde. Quiere decir que la cadena que yo ingresé sí es reconocida por el autómata. Entonces, yo he ido desde el estado inicial, que es Q0, después al estado Q1, después al estado Q2 y nuevamente al estado Q2. Y al final yo he llegado desde el estado inicial a un estado final con toda la cadena y por tal motivo yo puedo decir que esa cadena que acabo de ingresar es reconocida por el autómata. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Hola, tal vez alguien tiene alguna pregunta. ¿No? ¿Nadie? Bien, ¿qué pasa si yo pongo la cadena 00? Vamos a ver si es que la cadena 00 es reconocida por este autómata. Entonces, al iniciar, siempre el autómata va a estar en el estado inicial. Entonces yo pongo step y he consumido el primer cero que sería del estado Q0 con el símbolo 0 me quedo en el estado Q0, que sería esta parte. Y después, nuevamente, del estado Q0 con el 0 me lleva al estado Q0. Si yo pongo siguiente, yo ya he leído todas las cadenas todos los caracteres de la cadena o todos los símbolos de la cadena y me he quedado en el estado Q0. A pesar de que yo estoy en un estado del autómata, ¿sí? La cadena no es reconocida. ¿Por qué? Porque Q0 no es un estado final, sino Q0 es un estado inicial. Entonces, esta cadena 00 no es reconocida por este autómata, por tal motivo no va a pasar a formar parte del lenguaje que reconoce este autómata. No sé si me están entendiendo. ¿Sí me están escuchando, no? Creo que sí me están escuchando. No sé si tienen alguna Excelente pregunta. corte, ingeniero a ratos. Ya. No sé si tienen alguna pregunta de lo que estamos viendo. Bien, ¿qué es lo que pasa si yo quiero hacer un test con varias cadenas de este autómata y no estarlo haciendo uno por uno? Lo que yo hago es test, perdón, input y pongo múltiple room y ingreso mis cadenas. Por ejemplo, la cadena 111, doy un enter y pongo la cadena 000, la cadena 101 y así puedo poner todas las cadenas que yo desee. Entonces, una vez que yo pongo estas cadenas, pongo aquí en room con inputs y aquí me dirá, la primera cadena fue aceptada, la segunda cadena no fue aceptada, la tercera cadena aceptada y la cuarta cadena también fue aceptada. Entonces, de estas cuatro cadenas que yo puse aquí, tres cadenas van a formar parte de el autómata finito determinista que yo he planteado ahí y una cadena no forma parte de ese autómata finito determinista. Entonces, eso me quiere decir que yo con ese autómata puedo leer la cadena 111, la cadena 1010, la cadena 010101 y no puedo leer la cadena 000 o no, esta cadena no es reconocida por el autómata. Bien, entonces ese es el trabajo principal que hacen los autómatas, reconocer qué cadenas forman parte de un lenguaje. Entonces, si yo pregunto, ¿qué lenguaje reconoce este autómata? Tendríamos que empezar a determinar cuáles son todas las cadenas que todas las cadenas que este autómata reconoce. Y para eso deberíamos representar ese lenguaje utilizando alguna simbología. Una de las simbologías que podemos utilizar es que mm, la representación de conjuntos, sí, o la notación de conjuntos. Y vamos a ver a continuación un poco de eso. Bien, esto ya vimos.
Entonces, ¿cómo procesa la cadena un autómata finito determinista? Bien, dice, especificamos normalmente un autómata finito determinista que acepte únicamente todas las cadenas de ceros y de unos, que acepte únicamente todas las cadenas de ceros y unos que contengan la secuencia 0, 1 en cualquier posición de la cadena. Podemos escribir este lenguaje de la siguiente manera. Miren cómo podemos representar entonces el lenguaje de A, que sería el lenguaje del autómata, va a ser igual a lo siguiente. El lenguaje de A vendría a ser igual a ¿qué? A W. Alguien me dice que era W. W representa una cadena. Entonces dice que el lenguaje de A está compuesto por todas las cadenas W, tal que W, es decir, la cadena o las cadenas, tienen la forma X, que vendría a ser una cadena, y va a tener 0, 1 al final. Y para algunas cadenas X e Y constan solo de ceros y de unos. Entonces dice que el lenguaje de A es igual a W, que es una cadena tal que W tiene la forma X, 0, 1, Y, que serían dos cadenas, 0, perdón, X y Y, serían otras dos cadenas. Para las cadenas X y Y constan solo de ceros y de unos. Eso quiere decir que yo, esta forma en la que me dijeron qué lenguaje yo debo representar con mi autómata, lo puedo dar en una forma de representación de conjuntos, donde tengo que poner las cadenas que conforman el lenguaje de A, ¿sí? Utilizando la notación de conjuntos. Entonces, W tal que W tiene la forma, aquí voy a poner de otro color, X e Y, ¿sí? Que van a estar al inicio y al final. Y va a haber una subcadena 0,1. Dice, para algunas cadenas X e Y constan solo de ceros y de unos. Entonces, tanto X como Y van a ser ceros y unos. ¿Cómo representaría esto? ¿O a qué me daría igual? Eso quiere decir lo siguiente. Dice que el lenguaje de A va a estar representado por esta cadena. X, 0 y 1. Y Y. Donde X y Y van a constar de ceros y de unos. Entonces, yo por delante o por la parte izquierda de 0, 1, puedo poner cualquier cantidad de ceros. Eso quiere decir que cualquier cantidad de unos, que X va a ser igual a cualquier cantidad de ceros seguidos de unos también, o de unos seguidos de ceros, ¿sí? Y que Y también va a ser igual a cualquier cantidad de unos o de ceros, ¿sí? Perdón, aquí, esto sería el asterisco porque es cualquier cantidad de ceros y de unos, ¿no? Incluida la cadena vacía. Entonces, ¿qué cadenas podría yo representar con esto? Si dice que puede tener cualquier cantidad de ceros antes del 0, 1, podría poner así, 0, 0, 0, 1. Y del otro lado también dice que puedo poner cualquier cantidad de ceros y de unos. Entonces pondría 1, 0. Entonces, esta cadena que está aquí cumple con la condición que me dice el lenguaje. El lenguaje dice que W tiene que tener la forma X. En este caso, X es 0, 0 y Y es 1, 0. Y en el centro tiene 0 y 1. Para algunas cadenas dice X y Y, X e Y que constan solo de ceros y de unos. ¿Qué otra cadena podría formar? Por ejemplo, la misma cadena 0, 1 sería parte o sería una de las cadenas que forman parte de este lenguaje. ¿Por qué? Porque recuerden que habían algunos símbolos especiales que nos vamos a utilizar en las cadenas, en las operaciones de cadenas. Por ejemplo, la cadena vacía. Pero si yo tengo la cadena vacía por la izquierda y por la derecha, según las operaciones de cadenas que nosotros vimos en el inicio, dice que la cadena vacía concatenada con cualquier cadena nos da la misma cadena, ¿sí? Eso estoy hablando acerca de lo que vimos al inicio de la materia en la introducción. Por tal motivo, al concatenar la cadena vacía con 0, 1 me da 0, 1. Y 0, 1 concatenado con la cadena vacía me da 0, 1. ¿Cuántas apariciones de ceros tengo aquí? ¿Cuántas apariciones de unos tengo aquí? ¿Cuántas apariciones de ceros tengo aquí? ¿Y cuántas apariciones de unos tengo aquí?
Según la definición, decía que la cadena vacía representa cero apariciones de unos y cero, o de cualquier símbolo. Entonces, en este caso, los símbolos son 0 y 1, y en la cadena vacía estaría representando 0 apariciones de ceros y 0 apariciones de unos. Por tal motivo, la cadena 0,1 también vendría a formar parte de este lenguaje. Bien, no sé si me están entendiendo aquí. ¿Alguna pregunta? Hoy estoy hablando en chino. Entonces, el lenguaje de A, ya en una representación de las cadenas, vendrían, algunas de las cadenas que tiene el lenguaje de A vendrían a ser 0, 1, que ya lo vimos. Por ejemplo, 0, 0, 1 también. Podrían ser 0, 0, 1, 1 también. Y todas las cadenas que, hasta el infinito, que representen esta forma que está aquí. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos la definición del lenguaje, lo que tenemos que hacer es crear un autómata para que reconozca este lenguaje que está aquí. Bien. Entonces, el autómata que reconoce este lenguaje que está aquí va a ser este autómata que yo tengo aquí. ¿Sí? Un autómata finito determinista, y justamente es el que hicimos nosotros hace un momento, ¿no? O bueno, no es el que hicimos hace un momento, es parecido. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este autómata que está aquí va a tener o va a poder reconocer estas cadenas. ¿Por qué? Por ejemplo, la cadena 0,1. ¿Cómo la reconoce? Vamos desde el estado inicial, que está aquí Q0, y vamos a ir consumiendo cada uno de estos elementos que están aquí. Entonces, de Q0, con el primer símbolo que es el 0, ¿a qué estado me voy? Al estado Q1. Después, de Q1 con el siguiente símbolo que es el 1, ¿a dónde me voy? A Q2. ¿Y Q2 es un estado final? Sí. Por tal motivo, esta cadena que tengo aquí, 0, 1, sí es reconocida por este autómata que está aquí. Después, vamos a ver con la siguiente cadena. Vamos nuevamente desde el estado inicial. Por cada cadena tengo que estar en el estado inicial, ¿no? Entonces, la cadena 001, vamos a ver si es reconocida por este autómata. Primero estoy en el estado inicial e ingresa la cadena 0. Entonces, del estado inicial con 0 me voy al estado Q1. Estoy aquí. Después tengo que leer otro 0. Del estado Q1 con el 0, ¿a dónde me voy? Al mismo estado Q1, ¿no? Sí. Después del estado Q1 con el símbolo 1, me voy al estado Q2. Y hasta ahí he leído toda mi cadena. Y, y observo, dice, el estado Q2 es un estado final. Sí, por tal motivo. Esta cadena es reconocida por el autómata. Vamos con la siguiente cadena. El estado Q0 con 0, ¿a dónde me voy? Al estado Q1. El estado Q1 con 0, ¿a dónde me voy? Al mismo estado Q1. El estado Q1 con el símbolo 1, ¿a dónde me voy? Al estado Q2. Y del estado Q2 con el símbolo 1, ¿a dónde me voy? Al estado Q2. Y al final, el estado Q2 es un estado final, sí. Por tal motivo, esta cadena es reconocida por el autómata. Eso es lo que hace la simulación que acabamos de ver en el JFlap, sí, que ahora lo estoy haciendo de una forma manual. Entonces, todas las cadenas del lenguaje del autómata que acabamos de ver deben ser reconocidas por este autómata. Por tal motivo, en este lenguaje no puede haber la cadena o no puede estar la cadena 00. ¿Por qué? Porque si yo hago desde el estado Q0 con el 0 a donde me voy a Q1, que sería primero este primer símbolo. Y del estado Q1 con el 0 a donde me voy al estado Q1. Y hasta ahí he terminado de leer esta cadena. Y luego observo, digo, ¿el estado Q1 es un estado final? No. Por tal motivo, esta cadena no es parte del lenguaje que reconoce este autómata que está aquí. Por tal motivo, esta cadena no debería estar aquí. Bien, ahora sí, preguntas que tengan acerca de esto que estamos viendo. No, creo, ingeniero. Yo lo hice de una manera similar, no sé. Me parece que da lo mismo.
Claro, hay autómatas o los autómatas, existen autómatas que son equivalentes, que reconocen el mismo lenguaje, pueden ser autómatas más pequeños, ¿no? Entonces, o minimizados, ya lo vamos a ver más adelante. Y, por ejemplo, si yo pongo esta solución, tú puedes tener otra solución, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta algunas condiciones. Las condiciones son que, primero, estamos hablando acerca de autómatas finitos deterministas. Por tal motivo, cuando yo hablo de autómatas finitos deterministas, digo que del estado Q0, como los símbolos de este ejemplo son solamente el 0 y el 1, del estado Q0 debe salir el símbolo 0 y el símbolo 1. ¿Sí? A cualquier estado, ¿no? Solamente una vez. Del estado Q1 solo una vez sale el símbolo 0 y el símbolo 1. Del estado Q2 solamente sale una vez el símbolo 1 y el símbolo 0. Con eso, yo puedo crear mi tabla de transiciones que la tengo aquí. Es una representación de la función de transición donde yo coloco los estados. Ya vimos eso también. Y coloco en la primera columna coloco los estados y en la primera fila coloco los símbolos. Por tal motivo digo, Q0 que está señalado como estado inicial. De Q0 con el símbolo 0, ¿a qué estado me voy? Al Q1. Lo vemos aquí. El estado Q0 con el 1, ¿a qué estado me voy? Al Q0. El estado Q1 con el 0, ¿a dónde me voy? Al mismo estado Q1. Y el estado Q1 con el 1, ¿a dónde me voy? Al estado Q2. El estado Q2 con el 0, ¿a dónde me voy? Al estado Q2. Y el estado Q2 con el 1, ¿a dónde me voy? Al estado Q2. ¿Qué estoy viendo aquí? Que se cumple que con un estado y un símbolo yo devuelvo únicamente un estado. ¿Sí? Si yo aquí, o si mi autómata me falta, como yo tenía al inicio aquí cuando tenía, si en mi tabla de transiciones falta un estado, por ejemplo, ahí, ¿sí? Una vez que yo he analizado, este autómata no es un autómata finito determinista. ¿Por qué? Porque el concepto dice que yo con un estado y un símbolo me voy a un estado. ¿Y qué está pasando aquí? Que con este estado y el símbolo cero no estoy llegando a ningún estado. Por tal motivo, si es que mi autómata dijera eso, este autómata no es autómata finito determinista. Entonces, ¿cómo compruebas que el autómata que tú me dices que has hecho similar es un autómata? ¿Cómo compruebas que el autómata que tú realizaste es un autómata finito determinista? Haciendo la tabla de transiciones. Entonces, haz la tabla de transiciones y si te falta un estado o tienes más de un estado aquí, como resultado, tu autómata no es un autómata finito determinista. ¿Qué quiero decir? ¿Qué es lo que puede pasar? Sí, para que tú puedas comprobar. Entonces, haz esta prueba en este momento si quieres. Crea la tabla de transiciones con los estados y los símbolos y mira cuál es el resultado que te da al tener un estado y un símbolo. ¿A dónde vas? Si te falta un estado o tienes más de un estado como resultado, el autómata no es un autómata finito determinista. Eso ya lo vimos en la clase anterior, ¿no? Entonces, no sé si me puedes decir cómo hiciste tu autómata para yo crearlo aquí en JFlap y verificar si efectivamente es un autómata finito determinista y de ahí vamos corrigiendo algunos errores que puedas tener, si es que los tienes y si no, pues quedaría igual. Entonces, no sé si me puedes dictar cómo hiciste tu autómata. O si quieres, puedes proyectarlo mejor, si es que tienes la computadora. Eric, Eric, creo que habló. Sí, ya lo había probado mismo. ¿Le comparto? Sí, ya te voy a dejar de compartir yo para que puedas compartir. Listo, comparto. Comparte nomás. ¿Ya? Ya. Entonces, bueno, no te estamos escuchando si tal vez estás hablando. Está apagado tu micrófono y tal vez estás hablando. Ah, perdón. Digo que es prácticamente lo mismo, sino que debe estar la regla esa del 0,1 en medio, entonces te va a pasar de ley por 0 y por 1. Y que a Ujú. la izquierda tenga 0n Ajá.
NS01 y Ajá, también la derecha NS01. muy Entonces bien, aquí está aceptado. ya, muy bien. Entonces ahí, bueno, la única forma de comprobarlo, bueno, sería haciendo la tabla de transición y viendo que todas las cadenas que efectivamente reconoce, las reconozca aquí, las que no, no. Por ejemplo, la cadena 00 no la reconocería porque se quedaría en el estado Q0, en el estado eh, Q0 o en el estado Q1, cualquiera de los dos sería el resultado. Pero tanto el estado Q0 como el estado Q1 no son estados finales. Entonces, sí está bien, sin ningún problema. Y esto me lleva, gracias, Eric. Mm, Entonces, esto me lleva a mí a ver una forma de cómo se realizan los autómatas, o una de las formas más fáciles de realizar los autómatas. Como bien lo decía Eric, eh, aquí cuando yo había presentado, decíamos que el problema dice que debe tener la forma 0,1 en el centro y cualquier cantidad de ceros y cualquier cantidad de unos por la izquierda y por la derecha. Por tal motivo, cuando yo creo un autómata, lo más fácil es primero reconocer la cadena mínima, que en este caso sería 0 y 1. Entonces, 0 y 1 sería la cadena más pequeña que yo reconozco, o que mi autómata reconoce. Después dice que, ¿qué es lo que tenía Eric? Vamos a ver. O sea, tenía 1 por aquí y tenía así, 0 por acá. Y tenía 1 por aquí y 0 por acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, está bien, pero no es un autómata finito determinista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es un autómata finito determinista. ¿Quién me puede dar razón de por qué no es un autómata finito determinista? Porque está en más de dos estados a la vez, ¿Con qué símbolo? con el símbolo cero. Ya, con el símbolo 0. Ojo que esa es la parte, ¿no? Entonces, yo decía que tienes que hacer, una de las formas más fáciles es hacer esto, ¿no? Q0, Q1 y Q2, ¿sí? Después esto ya ustedes automáticamente lo van a ver, ¿no? Ya lo va a procesar su cerebro. Entonces, con el estado, desde Q0 con el estado 0, ¿a dónde me voy? Con el símbolo 0, ¿a dónde me voy? A Q0, pero también me voy ¿a dónde? A Q1. Por tal motivo, solo con esto, este autómata está en dos estados a la vez. Y este autómata ya no es un autómata finito determinista, es un autómata finito no determinista. ¿Sí? Entonces, está bien lo que ha hecho Eric, pero no cumple con lo que estamos pidiendo. Nosotros queremos autómatas finitos deterministas. Eso quiere decir que deben estar, ¿cierto? O deben estar en un solo estado cuando procesan un símbolo, o deben llegar a un solo estado cuando procesan un símbolo, y no a más de dos estados. No se confundan. Eso no quiere decir que con el 1 yo puedo estar en el Q0 y con el 0 puedo estar en el Q1. Recuerden que el 1 es diferente que el 0, entonces eso sí puedo tener. ¿Sí? Entonces este automata no es un automata finito determinista. El automata finito determinista yo debería tener es este, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, yo con el 1 cuando hice la tabla de transición, aquí ya está la tabla de transición. Y solamente me devuelve un estado, ¿sí? En estas columnas que están aquí. Entonces, en este momento, si tu autómata te devuelve dos estados o ningún estado en estas columnas que están aquí, tu autómata sería un autómata finito no determinista. Y eso es lo que no queremos. En este momento queremos autómatas finitos deterministas. ¿Sí? No sé si me están entendiendo en esa parte. Sí, ingeniero. Ya, bien. También, antes de continuar, voy a presentarles, bueno, déjenme ver si está. Ya, cómo se representa, no, vamos a ver cómo se representa la cadena vacía que estaba representada por lambda o por epsilon. Esto era la cadena vacía, ¿no es cierto? La cadena vacía. Si cualquiera de las dos era la representación de la cadena vacía.
represento la cadena vacía para los autómatas finitos deterministas? Entonces, la forma más fácil de representar, sí, o la forma que voy a representar para los autómatas finitos deterministas, escucharán bien, para los autómatas finitos deterministas, ¿sí? Porque en los no deterministas puedo representarlo también, ¿sí? Y en los autómatas con transiciones vacías también los puedo representar. Pero para los autómatas finitos deterministas, la representación de la cadena vacía es la siguiente. El mismo estado inicial va a ser estado final. Esta es la representación de la cadena vacía. ¿Sí? Entonces sería la representación de la cadena vacía. El estado inicial es el mismo estado final. ¿Sí? O si ustedes los ven en su bibliografía, puede estar así, ¿no? Entonces, este es el estado inicial y a su vez es un estado final. Con esto yo estoy representando la cadena vacía, que puede ser lambda o epsilon, cualquiera de las dos representaciones es lo mismo. Eso quiere decir que si yo tengo en mi autómata esta representación que tengo aquí, voy a borrar por acá. Y voy a poner aquí otro. Ay, caramba. Aquí dos T. Entonces aquí voy a poner uno. Bueno, voy a poner otras letras para poner otros símbolos. Voy a poner aquí B. Voy a poner A. Aquí voy a poner A. Voy a poner aquí A. Y voy a poner aquí B. Entonces, este autómata en este momento me reconoce la cadena vacía. ¿Sí? Y aquí voy a poner otro estado final. Me reconoce la cadena vacía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí yo tengo esta representación de que el estado inicial se vuelve estado final. ¿Cómo veo eso? Y en la cadena vacía, si lo haces paso a paso, no pones nada y pones aceptar y te representa la cadena vacía. Y automáticamente se puso en verde, si lo vieron. ¿Sí? A la cadena vacía. Y también cuando haces el multiple room, por ejemplo, aquí dice enter lambda, ¿sí? Es la cadena vacía. Y en esto nos va a reconocer. Y vamos a borrar esto y vamos a poner, por ejemplo, reconoce A B, veamos si reconoce la cadena vacía, enter lambda, ¿sí? B. Entonces yo hago room y dice la única cadena que no me reconoce es A, ¿sí? ¿Por qué? Porque A va desde Q0 a Q1 y no me lo reconoce. Reconoce A, B, sí, porque va desde Q0 a Q1 y después de Q1 a Q2, que es un estado final. Después la cadena vacía, que sería aquí directamente, el Q0, que es el estado inicial y el estado final. Entonces lo reconoce. Y, y B también lo acepta. ¿Por qué? Porque se queda aquí. No, directamente Q0, al ser estado inicial y estado final, con B me quedo aquí. Entonces sí lo reconoce. Bien, para representar entonces en la cadena vacía en los autómatas finitos deterministas vamos a utilizar esta representación de aquí. Que el estado inicial va a ser el estado final. ¿Sí? Bien, esa sería la representación de la cadena vacía. Vamos a continuar. Continuamos. Bien, entonces, una vez que nosotros hemos entendido, porque eso me dicen, no tienen preguntas, nadie tiene preguntas, vamos a crear estos autómatas que están aquí. Vamos a crear el autómata para el lenguaje de A, que me permita reconocer esas cadenas, y el autómata para el lenguaje de otro autómata de A que reconozca este lenguaje. Entonces, ¿cómo crearía los autómatas para reconocer estos lenguajes? Bien. En este momento tienen para que lo puedan hacer y cualquier pregunta me la hagan. Entonces voy a pausar la grabación para que luego unas preguntas la vuelvo a poner. Bueno, entonces una vez que nosotros resolvemos esta primera parte,
que donde W va a ser igual al conjunto formado por la combinación de ceros y unos al infinito, y cuya primera cadena es la cadena vacía porque está el asterisco. Estos elementos debemos reemplazarlos aquí, en esta cadena. Por tal motivo, el lenguaje de A sería igual a 0, 0, y si reemplazamos W por la cadena vacía, nos quedaría 0, 0, 1, 1, que sería la cadena mínima, o la mínima, o la cadena más pequeña, o la primera cadena. Después, si reemplazamos W con 0, quedaría la cadena 0, 0, 0, 1, 1. Y así vamos reemplazando con todos los elementos de W. Y debemos crear un autómata entonces que me reconozca este lenguaje que está aquí. Bien, este autómata me lo presentan el día de mañana y vamos a ir resolviendo todas las dudas que tengamos. Recuerden que tenemos que crear un autómata finito determinista y luego también un autómata finito determinista para este lenguaje que está en la parte de abajo, ¿no? Bien, hasta ahí vamos a quedar por el día de hoy.